Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre contentísima de estar aquí con ustedes, listos para un nuevo vídeo. Hoy, chicos y chicas, nos metemos en un tema jugoso, de esos que nos encantan, la farándula turca. Y más específicamente vamos a hablar de un escándalo que sacudió los sets de filmación, un drama detrás de cámaras que involucró a dos grandes de la actuación turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. ¿Recuerdan esos rumores que circulaban, esas miradas, esas supuestas tensiones? Pues hoy desentrañaremos todo eso. Vamos a sumergirnos en las supuestas peleas, los secretos que se guardaban, y el ambiente tenso que al parecer se vivía en el set. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Así que preparen sus palomitas, porque la historia está por comenzar. Y antes de que empecemos de lleno, ya saben, no me cansaré de decirlo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las novelas, los actores, todo lo que nos gusta. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias por su apoyo. Es increíble tenerlos aquí. Ahora sí, a darle. La historia que vamos a contar hoy se centra en la serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. Esta serie, transmitida entre 2014 y 2015, fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La trama, llena de romance, misterio y acción, conquistó a millones de espectadores. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? La química en pantalla entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, los protagonistas, era innegable. Eran como el agua y el aceite, aparentemente perfectos juntos. Sus personajes, Ömer y Elif, se enamoraban en medio de un torbellino de circunstancias, y su conexión parecía traspasar la pantalla. Sin embargo, los rumores sobre una supuesta mala relación entre ellos comenzaron a circular casi tan pronto como se estrenó la serie. Eran solo especulaciones de los fans, alimentadas por el morbo y el deseo de conocer todos los detalles de la vida de sus ídolos, ¿o había algo más? Las fuentes de estos rumores eran diversas. En primer lugar, se notaba una cierta frialdad en algunas de las entrevistas y eventos promocionales. Si bien siempre mantenían una actitud profesional y nunca se les vio protagonizar un altercado público, algunos observadores notaron una falta de calidez, una distancia que contrastaba con la intensidad de sus personajes en la serie. Era como si fuera del set, la conexión se desvaneciera, o al menos, se atenuara significativamente. En las entrevistas conjuntas a menudo se limitaban a respuestas cortas y formales, evitando las miradas prolongadas y los comentarios que podrían interpretarse como una muestra de afecto o camaradería. Además, las redes sociales jugaron un papel importante en la propagación y amplificación de estos rumores. Los fans, como buenos detectives, analizaban cada foto, cada gesto, cada comentario. Y a menudo encontraban pistas que alimentaban sus teorías. En la era de Internet y la inmediatez, cada publicación de los actores, cada me gusta o comentario en las redes sociales, era examinado minuciosamente en busca de señales. Algunos usuarios señalaron que en ciertos momentos, Engin y Tuba parecían evitarse en eventos públicos, o que sus interacciones eran más bien forzadas. Las fotos en las que posaban juntos a menudo mostraban una postura rígida, una sonrisa tensa, o una distancia física que parecía sugerir incomodidad. Los fans, ávidos de información, no dudaban en crear foros de discusión, analizar cada detalle y generar sus propias conclusiones, basándose en la información disponible. Pero, ¿qué podría haber causado esa tensión? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basadas en la información que circuló en su momento, y en el análisis de las posibles dinámicas que se pueden generar en un entorno laboral tan exigente como el de la producción de una serie de televisión. Una de las teorías más populares era la envidia. Se decía que ambos actores eran muy profesionales y ambiciosos, y que quizás, la competencia por ser la estrella principal pudo haber generado roces. Aunque públicamente se mostraban respetuosos el uno con el otro, y siempre elogiaban el trabajo del otro, la presión por destacar, por ser el rostro principal de la serie, y por acaparar la mayor atención del público pudo haber generado fricciones internas. Otra teoría apuntaba a diferencias personales. Engin Akyürek, conocido por ser una persona reservada y tranquila, con una personalidad más introvertida, podría haber tenido dificultades para conectar con Tuba Büyüküstün,
quien, según algunos, tiene una personalidad más extrovertida y enérgica. Las personalidades a veces chocan. Simplemente podrían no haber congeniado fuera del set. La diferencia en sus temperamentos y estilos de vida pudo haber dificultado el desarrollo de una amistad genuina, lo que se tradujo en una cierta distancia y frialdad en sus interacciones. La falta de puntos en común fuera del ámbito laboral y la dificultad para entablar una relación más allá de lo profesional pudieron haber contribuido a la sensación de tensión que percibían los observadores. También se especuló sobre posibles conflictos relacionados con el trabajo. La presión de las largas jornadas de grabación, el estrés de interpretar personajes tan complejos y las exigencias del público podrían haber contribuido a la tensión. Recordemos que las series turcas son muy largas, con episodios de hasta 2 horas, y las grabaciones son intensas, demandando largas horas de trabajo, incluso en condiciones climáticas adversas. El ritmo frenético de las grabaciones, la necesidad de cumplir con los plazos de entrega y la presión constante por mantener la calidad del producto final, pudieron haber generado un ambiente de estrés y ansiedad que afectó las relaciones entre los miembros del equipo, incluidos los actores principales. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que los celos jugaran un papel. Se sabe que ambos actores mantuvieron relaciones sentimentales durante la grabación de Kara para Aşk. Engin Akyürek mantuvo una relación con una reconocida diseñadora de moda turca, mientras que Tuba Büyüküstün estaba casada con el también actor Onur Sailak. Quizás la intensidad de las escenas románticas, la cercanía en el trabajo y la inevitable atracción que a veces surge entre compañeros de trabajo pudieron haber generado conflictos, tanto personales como profesionales. La complejidad de las relaciones sentimentales, el impacto que éstas pueden tener en el ambiente laboral y la dificultad para separar la vida personal de la vida profesional son factores que podrían haber contribuido a las tensiones en el set. Ahora bien, ¿qué hay de las pruebas concretas de estas supuestas peleas y tensiones? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más difícil de verificar. No existen grabaciones de discusiones, ni declaraciones públicas de los actores confirmando los rumores. Todo se basa en rumores, observaciones y, en cierta medida, en la interpretación de la información disponible. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los conflictos y las tensiones, a menudo, se mantienen en privado por cuestiones de imagen y reputación. Sin embargo, hay algunas anécdotas que vale la pena mencionar, aunque siempre hay que tomarlas con cautela, pues carecen de confirmación oficial. Se dice que en alguna ocasión, durante la filmación de una escena, Engin y Tuba tuvieron una discusión que obligó a detener la grabación. Según los testigos, el ambiente se volvió muy tenso, y la situación solo se resolvió después de que el director interviniera. La naturaleza de la discusión, el tema que la originó y la forma en que se resolvió, son datos que permanecen en la sombra. También se rumoreó que en más de una ocasión, Engin se mostraba molesto por la impuntualidad de Tuba en el set. Algunos medios turcos incluso llegaron a afirmar que esta situación generó retrasos en las grabaciones y tensiones con el equipo técnico. La puntualidad es fundamental en cualquier producción audiovisual, y los retrasos pueden generar un efecto dominó, afectando el presupuesto, la programación y el estado de ánimo del equipo. La impuntualidad, por lo tanto, es una fuente común de conflicto en los sets de filmación. Es importante señalar que a pesar de estos rumores, tanto Engin como Tuba siempre han negado públicamente cualquier tipo de conflicto. En entrevistas han elogiado el trabajo del otro y han destacado la profesionalidad con la que llevaron a cabo su trabajo. Han insistido en que, si bien no eran los mejores amigos, mantenían una relación cordial y respetuosa. Esta postura es comprensible, dado el impacto negativo que podría tener en sus carreras la confirmación de una supuesta enemistad. Pero, ¿por qué tanta negación? Quizás por un tema de imagen. En el mundo del espectáculo, mantener una buena relación con los compañeros de trabajo es fundamental. Las peleas, los conflictos y las tensiones pueden afectar la imagen de los actores y perjudicar su carrera profesional. La imagen pública es un activo valioso y cualquier incidente que pueda dañarla es cuidadosamente gestionado, a menudo con una negación rotunda. También es posible que en realidad no hubiera una enemistad declarada, sino simplemente una falta de conexión personal. Como mencioné antes, ambos actores tienen personalidades muy diferentes, y es posible que no hayan logrado desarrollar una amistad fuera del trabajo. La distancia y la falta de afinidad personal no implican necesariamente una enemistad, sino simplemente una falta de química y conexión fuera del ámbito laboral.
En definitiva, la verdad sobre la supuesta mala relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en Kara para Aşk es un misterio que probablemente nunca será completamente revelado. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, la serie fue un éxito rotundo, y la química entre los protagonistas fue innegable. La capacidad de los actores para transmitir emociones y conectar con el público, independientemente de sus relaciones personales, es una muestra de su profesionalismo y talento. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? Tal vez como una muestra de la complejidad de las relaciones humanas. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, existen conflictos, diferencias y tensiones. Pero a veces el profesionalismo y el respeto prevalecen, permitiendo que se cumplan los objetivos y se creen productos exitosos. La capacidad de separar la vida personal de la vida profesional, y de mantener una actitud cordial y respetuosa en el trabajo, a pesar de las diferencias individuales, es una habilidad valiosa, especialmente en un entorno laboral tan exigente como el de la industria del entretenimiento. Y quizás la historia de Engin y Tuba nos enseña que a pesar de las dificultades, es posible llevar a cabo un trabajo de calidad y crear una obra que llegue al corazón de millones de personas. La persistencia, la dedicación y la profesionalidad son cualidades que pueden superar cualquier obstáculo y generar resultados positivos. Después de que Kara para Aşk finalizó, tanto Engin como Tuba continuaron sus exitosas carreras. Engin Akyurek, como siempre, se mantuvo activo en proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su talento actoral en diversas producciones. Su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y diversos le han consolidado como uno de los actores más respetados y queridos de Turquía. Tuba Büyüküstün, por su parte, continuó protagonizando series exitosas como Cesur ve Güzel, junto a Van Tatlıtuğ, y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país, gracias a su talento, su belleza y su compromiso con su trabajo. En retrospectiva, podemos decir que independientemente de la relación personal entre Engin y Tuba, ambos demostraron ser profesionales excepcionales. Lograron crear una conexión en pantalla que conquistó a la audiencia, y que, sin duda, fue uno de los factores clave del éxito de Kara para Aşk. La química en pantalla, la capacidad de transmitir emociones y de generar empatía con los personajes, es un elemento fundamental para el éxito de una serie, y Engin y Tuba lograron una conexión que cautivó a millones de espectadores. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que realmente existieron tensiones entre Engin y Tuba? ¿O piensan que todo fue una exageración de los medios y los fans? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. La especulación y la interpretación son parte de la diversión, y la posibilidad de debatir y compartir diferentes puntos de vista es lo que hace que estos temas sean tan interesantes. ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el canal? No duden en dejar sus sugerencias. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Hemos explorado los entresijos de la supuesta tensión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en el set de Kara para Aşk. Hemos revisado los rumores, las pruebas y las especulaciones, y hemos tratado de analizar la situación desde diferentes perspectivas. Hemos desenterrado las posibles causas de la tensión, desde la envidia y las diferencias personales, hasta el estrés y las relaciones sentimentales. Hemos analizado la postura de los actores y las razones por las que probablemente han negado cualquier tipo de conflicto. Y hemos reflexionado sobre la importancia del profesionalismo, la imagen pública y la capacidad de separar la vida personal de la profesional. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de misterios y secretos, y que siempre es fascinante adentrarse en el drama detrás de las cámaras. La industria del entretenimiento, con sus luces y sombras, siempre ha sido un tema de interés para el público, y el conocer los detalles de la vida de los actores, tanto dentro como fuera del set, es algo que atrae a muchos. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La interacción con la comunidad es fundamental para el canal, y sus comentarios y sugerencias son muy valiosos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.